Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Sí, señor. Bueno, oiga, ¿qué pasó con estos otros individuos? Mm, Bueno, ¿Están viendo el partido? me imagino ya, pero lo que no saben es que los partidos van a ser otros, ¿sí o no? Bueno, le voy de una vez diciendo, ahorita entro a las 8:15, ¿cierto? En la sección número 7 está el parcial para que lo resuelvan ahí, ¿listo? Sí, señor. Y mientras tanto, usted me va a regalar, tu nombre es José Luis Echalar Díaz, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Tú vives en Bogotá o en dónde? Sí, señor, en Bogotá. Bogotá. ¿Tienes carnet? No, no, señor. Ah, sí, me digo que si tiene carnet, me dice que no le pongo con carnet. Entonces, sin carnet. Listo. Que nos pidieron ese ático, entonces yo no aprovecho el ticket y lo envío. Bueno. Ocultamos este. Hola, doña Lida, ese milagroso de verla en su sano juicio. ¿Cómo vamos? Lida, ¿tú estás ubicada en Bogotá? Sí, señor. ¿Y tienes carnet de la No, universidad? señor. No, señor. Es que usted me están pidiendo este dato, entonces de una vez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Lida Marina, ¿no? Y tenemos por aquí a don Javier Ramos Tenjo, ¿correcto? Sí, señor. ¿Usted tiene carnet o no? Vive en Bogotá, primero que todo es la pregunta. Sí, profe, en Bogotá, pero no tengo carnet. No tiene carnet. Ramos Tenjo. Y pegamos sin carnet. Buenas Ok. noches, profe, qué pena. Hola, doña Fanny, es milagroso escucharla. Para venir a saber que el profe nos va a decir que no tenemos parcial esta noche. No, eso ya se les va a despedir para antes, llega, no va a dejar pasar el tiempo más bien. Su merced vive en Bogotá? Sí, señor. Sí, ok. ¿Y tienes carnet? No, ¿o sí? No, señor. No tienes carnet tampoco, oiga, pero qué cosa tan irregular. Entonces es que no, que me están pidiendo ese datico, entonces ahorita espérenme un segundito. Pues para mandarle esta información al profe. Muy bien, entonces le decía a José que ahorita en la sesión, lo mismo de siempre, en la sesión 7, ustedes se les va a abrir el parcial, ¿listo? Está cortico y está fácil, pero con ustedes como todo no sé si no llorar. Pero de todas maneras ya está. ¿Listo? Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo? No sé, esos son como 10, pero deberían darle como 10 minutos, pero ustedes ahí como chillan tanto tocarles 20. Ay, debería ser 45 minutos, profe. No, ¿sabe qué? Tranquilos que cuando... Ah, pero ustedes ya se salvaron. Ah, no, no se sabe todavía. ¿Cuántas materias le faltan? Dos. ¿No? Ah, no se preocupen que pronto les toque ir a la universidad. Allá sí les podemos No, dar hasta 2 horas. pero profe, aquí nos van a hacer ir a 4 personas a clase. No importa, pues yo, no, ahí sí yo no me mentira, yo no, ahí no digo nada porque pues eso sí ya como son es políticas de la universidad, ¿sí me entiende? Entonces me imagino que para eso es que están pidiendo esta ¿qué? Y no, y es que ahorita toca así, por lo menos en el próximo módulo creo que todo va a ser presencial. Entonces por eso creo que están levantando la información. ¿Y de Pero qué puede manera ser, también nos van a garantizar la vacuna? Porque ¿cómo era? eso es una manera de exposición, ¿no? Pues sí, pero así como dice, échale la culpa al alcalde. ¿Se acuerda que la vieja tanto que fregó que nos cuidáramos hasta que se mamó? Y, mejor dicho, muera sin eso. Que eso fue lo que dijo la vieja. ¿O no es así? ¿Sí o no? Si uno mira Pues sí. el comportamiento que tiene actualmente es totalmente diferente al que tenía al inicio. ¿Sí, sí se han dado cuenta de eso o no? Pero como la gente no hace caso ni nada, entonces...
Es cierto, Pero, pues, profesor, ¿cómo? es cierto, por lo menos en la oficina, donde nosotros, por eso yo permanezco con tapabocas en casa y oficina, porque Ujú. la gente no cree en nada y hay más de 10 más de 8 infectados. Sí, claro. Y por, ay, no, eso salgamos, eso no pasa nada. Y las consecuencias son ahorita. Y ahorita viene supuestamente esa otra cepa que salió por ahí que como que es más peligrosa que, pues igual el hecho de estar vacunado no significa que esté exento a eso, ¿cierto? Entonces también uno tiene que seguirse cuidando. Y la idea, pues también yo pienso que de pronto la universidad tomará sus decisiones, ¿no? Porque también es cierto que en estos días se ha estado quejando mucho los médicos, ¿cierto? Porque son los que están ahí al frente del cañón, pero si uno mira también de pronto el ministro de Salud no tiene tampoco la misma entrega que tuvo al principio, ¿sí o no? Entonces uno los veía como medio preocupados, yo no sé qué pasa. Pero eh, pienso que también la parte económica ha afectado muchísimos hogares, pero sin salud también estamos en la olla, entonces ahí no hay nada que ver, ¿cierto? Entonces, pero sí, yo pienso que también, como todo, ¿no? Es más cuidado de parte nuestra. Si nosotros no procuramos, no hacemos por cuidarnos. Es como yo les decía esta mañana a unos estudiantes, les mire, usted sabe si ya están haciendo las manifestaciones. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que tienen razón, pero ahí se está infiltrando una cantidad de gente que está destruyendo la ciudad. Entonces ahí, y usted, si uno sale y se arriesga a eso, no se le haga raro que le peguen su pepazo ahí. Puede ser hasta sus mismos amigos. Siento que por estar ahí digamos, de pronto manifestando y por hacer una broma, de pronto se les va la mano y eso puede pasar. Entonces, todas esas cosas uno tiene que analizar. ¿Listo? Entonces yo me imagino que el estudio que se va a hacer es para eso, ¿no? Para mirar que si de pronto quiénes van a ir. Ahora, puede ser que de pronto unos vayan, es que hay muchas personas que quieren ir a la universidad, entonces también eso, como se dice, es una forma de presión. Aunque yo creo que, por ejemplo, a esta hora es un poquito complicado por los desplazamientos y siguen bloqueando unos sitios y bueno. Entonces, por eso también se está preguntando, ¿cierto? Si residen o no en Bogotá. ¿Listo? Muy bien, ya les queda como 3 minuticos nomás para que se les dispare ya. ¿Se han revisado la plataforma de vez en cuando o no? Confiénsense. Sí, señor. No, bueno, sí, yo sé que hay unos que sí, pero hay otros que no saben ni qué es eso. ¿Sí o no? Entonces, en la sesión 7, ¿no? Que se dan cuenta en el parcial. Recuerden que si ya ingresaron y ingresaron y no se los dejó ver, pues obviamente tienen que volver a darle el F5 o simplemente actualizar la memoria RAM, ¿no? O sea, la pantalla del computador. ¿Listo? Aún no sale, profe. O sea, a las 8:15 en puntillo. Creo que le faltan como 2 minutos. Sí, Yo voy a, señor, todavía faltan 2 minutos. ahorita eso se les dispara y les da. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, pues, ustedes van, hacen su parcial y volvemos y nos vemos acá. Así de sencillo. Lean bien, eso es más de lectura que cualquier cosa. Ya casi entramos a los ejercicios, pero todavía no hemos tenido así cosas complicadas. ¿Listo? Sí, señor. A ver qué mensaje me mandó aquí esto. Aquí. Listo, ya creo que se les habilitó. Miren ahí. Sí, señor. Ok, así como dice. Entonces, éxito. Ustedes no necesitan suerte porque ustedes no necesitan de eso. Están apostando dinero. ¿Sí o no?
Ya, chica, entonces nos vemos en unos... Ay, no, le dieron mucho tiempo, 25 minutos, mucho tiempo, pero bueno. ¿Listos? Entonces hablamos ahorita. Bueno, profe, gracias.
¿En qué minuto quedamos, Fanny? Ya le digo, profe, Gracias. Creo que en el 41, profe. en el minuto 35. Uy, El del partido va como ya se va a acabar. No, pero ¿cómo así el partido? Pero estoy con razón, ahora sí decía yo. ¿Minuto qué me dijiste? ¿35? Sí, señor. Tenemos aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ya. Listo, entonces minuto 35. Sí, a ver. Dentro de este estudio ha sido curioso para mí, es el análisis de la parte de activos biológicos. ¿Está bien el sonido? Señor. sí, profe, está bien. Casi que la implementación me ha tocado a mí entender cómo es el proceso para poder aplicarla. No les quiero ni siquiera contar una experiencia que tuve con unos poco de cosas sobre el camarón que no tenía ni idea. Otras personas con el sector lechero, que también he aprendido otras cosas. Entonces, dependiendo lo primero que me ha tocado a mí como profesional es entender el proceso biológico del nacimiento del cultivo. Y ahora sí, ya puedo entender la otra parte. ¿De acuerdo? Hagamos una última pregunta porque sé que tenemos que seguir pasando a lo que son el resto de efectos. Este me parece muy pertinente para lo que estamos hablando. Tengo un inventario, manejo costo permanente, me llega el transporte y la factura me llega después. Es más, me puede llegar un mes después. Vamos a poner bien exagerados. Ya he vendido la mercancía y me llegó la factura de flete después. Eso es lo que yo debo planear. Es decir, yo hoy en día concibo las compras nacionales con la misma metodología de la moneda extranjera. ¿Yo qué pacto? Si yo he pactado con mi proveedor una tarifa, ¿el qué me va a facturar? Lo que hemos pactado. Porque yo lo que registro en NIF son acuerdos, son contratos, así sean verbales. Yo no necesito la factura para poder registrarlo. Que la factura me llegue dentro de un mes, bueno, me llegará dentro de un mes. Desorganización, ¿de quién? Del que me envía las facturas. Incluso hasta desorganización mía. ¿Por qué? Porque no exijo la factura. A mí me debería estar llegando la mercancía con todos los elementos, con todos los documentos. O tener de pronto una planilla con todos los elementos. Podría manejar, por ejemplo, en alguna empresa estamos utilizando o tenemos pensado utilizar mejor la cuenta inventario en tránsito. ¿Y por qué inventario en tránsito? Porque yo puedo acumular todos los datos allí y luego sencillamente trasladar. Y con un predefinido traslado y genero el inventario. Y después comparo a ver si tuve en cuenta absolutamente todo. Le estamos dando, en algunos casos, mire, no todos los casos los puedo manejar igual. Algunos casos los manejo de una manera y otros casos de otra. Ok. Esta ultimita que me dice que los costos a veces se aplican en NIF. No, no existen en NIF. Entonces, vamos a continuar con nuestro proceso. Vamos a ver si al final de pronto nos queda algún tiempo para cumplir con todo el itinerario que tenemos para el día de hoy. Cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar en NIF? Son instrumentos financieros.
algunas personas se aterran, es porque el mercado nos ha hecho desvirtuar el concepto de las cuentas por cobrar. Cuando yo vendo a crédito, cuentas por cobrar, estoy haciendo un préstamo. Financieramente estoy haciendo un préstamo. Por lo tanto, esa cuenta por cobrar contiene dos cosas: el valor de la mercancía, el costo, más una ganancia. Pero adicional a eso, debo tener en cuenta que esa ganancia yo la debería fraccionar en dos: la ganancia real más la financiación, si acaso vendo a 30, 60 o 90 días. Yo ese análisis no lo he hecho. Normalmente lo que hago es determinar el precio y punto, y soluciono el tema. Pero nunca tengo en cuenta de que yo cuando vendo financio o termino otorgando una financiación a un tercero. Esa financiación tiene un costo. Que yo no lo registre, que yo no lo tenga en cuenta, bueno, eso es un tema aparte. Pero que tiene un costo, tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Suponga que usted tiene un capital propio. Compra mercancía, se le acabó el capital. Vende la mercancía, sigue sin capital. Entonces, ¿cómo hago para funcionar? Pues mire que se acabó los recursos, se acabó el dinero que yo tenía. Entonces, como se acabó el dinero que yo tenía, entonces por obvias razones, entonces necesito acudir a alguien que me preste mientras me pagan. Entonces ahí el dinero tiene un costo. Sino que no lo analizamos de esa manera. Porque para nosotros el endeudamiento es algo normal, habitual. ¿Y nos endeudamos para qué? Porque no hay plata. Entonces no hay un análisis individual de la cartera. Las entidades financieras, por su parte, sí tienen claro la cartera. La tienen tan claro que no es sino que yo pida un crédito y a partir del mismo día que yo estoy recibiendo el dinero, ya me están cobrando intereses. Máximo si a mí me los cobran anticipado. Si me los cobran vencidos, me los cobran desde el primer día. Y si me los cobran anticipados, pues con mayor razón. Lo que para mí es un crédito, recuerden, por eso es un instrumento financiero, para el banco es una cuenta por cobrar. Entonces, observen de que sí, efectivamente, es un instrumento financiero que genera rentabilidad. Por eso se considera un instrumento financiero. NIC 39, NIF 9, secciones 11 y 12. Dentro de las cuentas por cobrar, yo tengo distintas clases de cuentas por cobrar. Una es cuentas por cobrar clientes, otra es cuentas por cobrar directivos, socios, cuentas por cobrar por otros conceptos. Vamos a hablar de algunas de ellas. A pesar de que este tema está en otra NIC, hay que tenerlo en cuenta. Se llaman partes relacionadas. ¿Qué significa partes relacionadas? Toda transacción de todo tipo, incluyendo cuentas por cobrar, que yo le he hecho a familiares de directivos, a familiares de propietarios, a subsidiarias, a todas aquellas empresas con las cuales tengo una relación. Por eso se llama partes relacionadas. Eso me genera unas partidas conciliatorias, porque si yo le hago un préstamo a mi subsidiaria, lo que para mí es cuentas por cobrar, para ella es cuentas por pagar. Entonces se vuelve una partida conciliatoria para efectos de la consolidación o combinación de estados financieros. Con cuentas de operación conjunta, resulta que yo estoy haciendo un negocio con otro tercero que llamémoslo consorcio o unión temporal. Puede ser que cada uno es autónomo y el uno no le presta al otro. Puede ser que uno de los consorciados financia o ayuda a financiar al otro. Normalmente cuando uno hace consorcios es porque está uniendo fuerzas. Si el uno financia al otro, pues lógicamente. Ahora, puede ser también que yo esté administrando un bien conjuntamente. Por ejemplo, me otorgan la administración de una vía, me dan una concesión de una vía. Y resulta
de que yo el mantenimiento de toda esa vía la hago conjuntamente con otra entidad. Entonces, tengo que compartir gastos. Vuelve otra vez el acuerdo. Yo qué he contratado o qué he acordado con la otra parte, el otro consorciado, la otra parte de la unión temporal. ¿Qué he contratado? Pues he contratado de que los dos, tú te encargas de esto, yo me encargo del otro. Pero si yo mezclo las dos cosas, por eso incluso la legislación tributaria pide que se arme una contabilidad, porque resulta que en los consorciados normalmente cada uno maneja lo suyo. El problema es que para entender todo el negocio, entonces lo debo condensar de manera unida. Los consorcios no son personas jurídicas, los consorcios no son entidades, son formas de acuerdos mercantiles, son mecanismos. Un consorcio no lleva contabilidad, maneja contabilidad para efectos de rendir cuentas. En los consorcios, en las uniones temporales, yo me pongo de acuerdo para hacer algunas cosas. Por eso es tan disímil, y dejo el tema allí porque sé que se cometen muchos errores en los consorcios. He visto figuras donde el consorcio contrata a un consorciado. Yo no entiendo esa figura, porque yo no me puedo contratar yo mismo. Entonces, porque estamos generando el consorcio como una figura externa, y el consorcio no es una figura externa, es una unión de voluntades. Bueno, cuentas por cobrar asociadas. Bueno, el hecho de que yo tenga una asociada, entonces hace de que de alguna manera yo le pueda prestar plata o le pueda vender. Es más, le puedo vender mercancías, no necesariamente. Pero como es una asociada, también le puedo vender a una subsidiaria. Entonces, pues, obvias razones, yo debo tener en cuenta segregado eso, controlado, como lo tengo en este momento. Es que esto no es nuevo. Si nos vamos al plan de cuentas, esto está totalmente discriminado en nuestro plan de cuentas. Lo único que le estoy diciendo a la gente es, tenga en cuenta que cada una de ellas maneja una NIF diferente y una sección diferente si es pyme, y tiene que usted darle, más que todo lo hago por motivos de revelación de información. Las retenciones, retención de renta, retención de industria y comercio, retención de IVA, ahora la nueva retención del CRE, los anticipos de renta, anticipos de industria y comercio que algunos municipios piden, anticipos del CRE, no son instrumentos financieros. Los saldos a favor, lo mismo, son cuentas por cobrar, claro, porque me deben a mí, pero no son instrumentos financieros. ¿Por qué no son instrumentos financieros? Porque a mí no me van a entregar otro instrumento financiero. Yo lo que hago es entregar un dinero, o me descuentan un dinero, que es la retención, y descontado ese dinero, yo después lo cruzo en una declaración y digo menos esta retención. O si estoy haciendo una declaración, digo menos este saldo a favor. Pero mire que yo no le puedo cobrar intereses al Estado. Así tenga derecho a eso, no le puedo cobrar intereses al Estado. Entonces, por lo tanto, no se considera, o sea, yo no gano nada con esa cuenta por cobrar. Es una cuenta por cobrar estática. El valor de la retención que me hacen en enero, la descuento igualita en abril, igualita cuando presento la declaración de renta. Yo no la actualizo, yo no le hago absolutamente nada. Vamos a hablar de un tema que en cuentas por cobrar se llama, en instrumentos financieros, cuentas por cobrar se llama deterioro. El deterioro, pues obviamente surge porque se presume que la cuenta por cobrar es recuperable, pero posiblemente no va a ser recuperable inmediatamente, sino que me voy a demorar un tiempo en esa recuperación. Como me voy a demorar un tiempo en esa recuperación, entonces yo debo tener en cuenta que como no la he calculado, hay un interés implícito en eso.
Entonces, por ejemplo, no sé si lo tengo acá adelante, aquí está. Bueno, puede ser cuentas por cobrar comerciales. Vámonos de lo más sencillo a lo más complejo. Cuentas por cobrar comerciales. La metodología fiscal no la metamos aquí, porque es distinta a la metodología de la provisión. Ustedes me dirán, oiga, no se llama provisión, se llama deterioro. Consulten por favor en el manual, las personas que creen que esto es pecado mortal decir la palabra provisión, consulten en los manuales de IASB y se puede seguir llamando, si la memoria no me falla, en el material de entrenamiento, sección 11, es un ejercicio después del 80 y pico, habla precisamente de que se puede hacer, se puede llamar así. Ahora no me vayan a decir que como es de pymes, entonces en plenas la tengo que llamar deterioro. No, es un concepto. Lo que estoy evaluando es el concepto, no dónde está ubicado. Es quien preparó el material, es el concepto. Y me parece lo más normal. ¿Qué gano o pierdo con la palabra provisión de cuentas por cobrar o deterioro de cuentas por cobrar? Si para mí es más claro llamarla deterioro, llámala deterioro. Si para mí es más claro seguirla llamando provisión, llámala provisión. Si yo quiero netear la cuenta por cobrar, netea la cuenta por cobrar. Ten en cuenta que en las NIF no hay PUC. Ten en cuenta que es un criterio y lo puedes manejar de cualquiera de esas tres maneras, como te lo acabo de decir. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hago, en este momento, si no le he calculado deterioro, hago un crédito a la cuenta por cobrar, lo quise llamar deterioro para no tener problema, y el débito, pues obviamente, a la ajuste por primera vez. Y si tengo cuentas por cobrar empleados y no les he cobrado intereses, entonces hago un crédito a la cuenta por cobrar trabajadores y un débito al ajuste por primera vez. Vamos a explicar qué es esto de interés implícito. Para que ustedes entiendan bien esto, vale la pena tener en cuenta varias cosas. La primera, si ustedes expiden hoy o hacen hoy una venta y la venta vale $5.000 o 5 millones de pesos o 5.000 millones, lo que sea, yo cojo ese valor que está en esa factura y doy 90 días de plazo. Primero, yo tengo la factura, yo tengo el ingreso hoy. Lo he logrado plasmar en una factura. Tengo derecho al cobro hoy, pero no me van a pagar hoy, me van a pagar dentro de 90 días. Si yo cojo esa factura y la llevo a un banco, ¿qué hace el banco? La descuenta. ¿Qué significa eso? El banco llega y dice, mire, el valor que usted va a recibir dentro de 90 días, lo tengo que traer a valor presente. Eso es lo que hace el banco. Es decir, cobra un interés, porque entrego el dinero hoy y lo pongo y lo voy a recibir dentro de 90 días. Incluso hasta me pone unas cláusulas adicionales, que si no paga el cliente, etcétera, etcétera. Pero eso no viene al caso ahora. Observen ustedes el hecho económico. Las cuentas por cobrar deben tener implícito un rendimiento. Ese rendimiento, si no me pagan a mí, sino que me pagan después, significa que, primero, cuando yo decalculé el precio de venta, debí haber tenido en cuenta, al menos debí haber tenido en cuenta, de que no me van a pagar en el momento, sino dentro de 90 días. Como debí haber tenido en cuenta ese tema, entonces, lógicamente, tengo que generar debí haber generado un valor de financiación. Si no lo generé, igual me toca hacer lo mismo. Es decir, si no me pagó la persona en el día 90, sino que lleva 30 días más, 45, 60 días más, o sea que se me fue la cuenta por cobrar a 120, a 150, a 180 días. Eso se llama deterioro. ¿Por qué se llama deterioro? Porque no ingresó el dinero en el momento que yo lo tenía planeado. Mi efectivo que iba a ingresar se deterioró. Mi utilidad
se deterioró. ¿Y por qué se deterioró? Porque resulta de que a mí me va a costar esa refinanciación, a mí me va a costar un dinero. Entonces, si yo me voy a la NIF 9 o la NIC 39 en plenas, sección 11-12 de pymes, me van a decir, descuente ese valor, porque usted está otorgando un plazo adicional, voluntaria o forzosamente, pero usted está otorgando un plazo. Ese plazo, por lógica razón, entonces va a tener que generar un cálculo aritmético. ¿Qué hago con ese cálculo aritmético? Pues lo tengo que acreditar, pues ese es el valor que está allí. ¿Cómo hago el análisis de las facturas? Factura por factura. Factura 1, factura 2, factura 3, factura 4, etcétera, etcétera. Fiscal, ¿por qué coloqué diferente a la fiscal? Porque la fiscal me dice, coja un rango de cuentas y a ese rango de cuentas aplíquele un porcentaje. Llámese provisión individual o llámese provisión general, que no viene al caso ahora. Eso en NIF no existe. En NIF existe es el análisis individual de cada caso. ¿El cliente A me va a pagar? Sí o no. ¿El cliente B me va a pagar? Sí o no. ¿Existe incertidumbre? Claro que existe incertidumbre, por obvias razones. Y eso, ahí es donde tengo que entrar a jugar más o menos con el feeling del negocio. ¿Dónde cobra importancia el deterioro? Cada vez que emito estados financieros. Algunas personas han dicho, esto es la locura. ¿Yo cómo voy a estar calculando esto mensualmente? Si no lo quieres hacer mensualmente, no lo haces. Porque las NIF son rigurosas cada vez que emitas estados financieros. Ah, pero es que yo quiero ser bien preciso cada vez que emito estados financieros para socios, para junta directiva. Ah, bueno, esto es otra cosa. Mira que ya se vuelve una política de la empresa, no se vuelve una exigencia de NIF. La exigencia de NIF es cuando emitas estados financieros definitivos. Los estados financieros de estos periodos, no. Ahora, en NIF plenas existe otro concepto que está en la NIC 34 que se llaman estados financieros de periodos intermedios. Entonces, esos estados financieros de periodos intermedios sí tiene la rigurosidad de la NIF. No tan fuerte, pero sí una alta rigurosidad. Por lo tanto, esto que estamos diciendo cobra mucha importancia en los estados financieros intermedios, NIC 34, y en los estados financieros definitivos, que es los que siempre vamos a estar haciendo, NIC 1 o la sección 3 a la 8 de la NIF para pymes. Discúlpame, ¿me regalas? Vamos, ese deterioro, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos basados en un interés. ¿De dónde sacamos el interés? Si yo estoy diciendo que tiene un interés implícito, ¿cuál interés? Repito, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Un crédito. Por ser un crédito, entonces necesito determinar, por ejemplo, cuál sería el interés de una aceptación bancaria. Esa sería una buena medida. ¿Por qué? Porque ¿para qué se hace una aceptación bancaria? Una aceptación bancaria se hace, es una financiación que se hace para unas personas. Entonces, por ejemplo, ese podría ser una buena referencia, ¿no? ¿Dónde encuentro la financiación de una aceptación bancaria? O llamémoslo financiación, no, el descuento de una aceptación bancaria. La encuentro, por ejemplo, en los mercados de valores. Ahí encuentro yo el porcentaje que podría determinarse de eso. Ese podría ser una referencia. La otra referencia que podríamos tomar, ¿cuál sería el costo de un préstamo para una actividad similar a la que estoy realizando? Que es lo que dice el estándar. Busque el interés que se cobraría por una figura similar a la que usted está haciendo. Es decir, si yo soy una cooperativa, por decirlo así, si yo soy una entidad financiera, tengo que ver es la financiación que estoy otorgando.
Si yo soy una empresa comercial, posiblemente sería muy bueno referirme a cuál sería el costo de una entidad financiera. Yo me inclinaría en la parte comercial, me inclinaría por el costo de las aceptaciones bancarias. Sería mi criterio, ¿no? Repito, eso hace parte de las políticas contables, y en las políticas contables yo dejo determinado que el deterioro de la cuenta por cobrar fue calculado con una tasa determinada y de dónde obtengo esa tasa. Entonces, en mi criterio, yo ubicaría ese tipo de financiación. Pero hay otro tipo de deterioro. Por ejemplo, las cuentas por cobrar de funcionarios de la entidad y de accionistas, especialmente la de accionistas o de socios. Esas cuentas por cobrar, lo más seguro es que nunca me paguen. Como nunca me van a pagar, por obvias razones, entonces a la luz de las NIF están deterioradas. Y si están deterioradas, yo las tendría que castigar. ¿Por qué la gente no las castiga? Porque financieramente, porque tributariamente no son deducibles. Entonces mantienen una cuenta por cobrar que es falsa, no cumple con las condiciones de las NIF. Número uno, no es un instrumento financiero. Número dos, nunca me van a pagar. Ese es el resultado de la conclusión de accionistas. Ya quedará en tu forma de preparación de las cuentas por cobrar si ese deterioro lo realizas o no lo realizas. Es más, por eso los gerentes y en el auditorio que hay algunos empresarios deben darse cuenta que si yo aplico NIF y yo tengo cuentas por cobrar socios, tengo que verificar si ese socio sí va a devolver ese dinero. Y si no lo va a devolver, entonces yo tengo que castigarlo. Ahora, algunos dirán, no, es que yo sí lo voy a devolver, pero con utilidades. Ok, en utilidades. Entonces, vuelva ese crédito, vuélvalo un instrumento financiero. ¿Cómo lo vuelvo un instrumento financiero? Cóbrele intereses. Cóbrele intereses. Y colóquele un plazo. Colóquele un plazo. Tomando con base en eso, entonces ya tendría la metodología de instrumento financiero. ¿Ya? Pero no compensarlo con utilidades y dejarlo abierto. Es decir, gíreme, y cuando pueda, cruce con utilidades. Eso sí sería un error. Si yo le hago un crédito y él me va pagando el crédito de alguna manera, entonces yo voy a tener un instrumento financiero y cumpliría con las características de cuentas por cobrar. Lo mismo particulares. Hay algunos clientes que les prestan a amigos o les prestan a familiares o incluso disfrazan créditos personales bajo el nombre de créditos a particulares. Y esos créditos particulares hay que evaluar si cumple con la condición de instrumento financiero, si al menos tiene la posibilidad de recuperabilidad, y entonces habría que eliminarlos. Estaríamos hablando de la aplicación de NIF. Ya dependerá de lo estricto que seas tú para la aplicación de esas NIF. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para preguntas de lo que corresponde a las cuentas por cobrar y dejemos entonces en este momento proyectado esta parte. Congelemos. Algunas preguntas a realizar. La primera de ellas, el manejo de descuentos, que lo quiero dejar allí porque siguen preguntando sobre el tema. Lo que corresponde, por ejemplo, al aspecto de mercancías en consignación. Las mercancías en consignación hay que mirar la transferencia de riesgos. En este momento, la mercancía en consignación siguen siendo igual que nuestro modelo actual. ¿Cuál? Son propias. ¿Cuándo no son propias? Cuando yo transfiero riesgos. ¿Qué es transferir riesgos? Cuando él las tiene listas para
cuando él ya puede hacer uso de ellas. Pero ustedes podrán decir, hombre, pues que si yo le coloco a un cliente mío mercancía en consignación, él las puede vender. Por eso viene la metodología. ¿Cuándo hago los cortes? ¿Para qué? Pues para poder determinar cuándo ya no es mía. Y los cortes los podría hacer todos los días, cada semana, cada 15 días, cada mes. Esa política la determinas tú. Entonces, esa es parte. En conclusión, la mercancía en consignación no cambia. No tiene, es más, no tiene por qué cambiar. A menos que yo esté disfrazando una compra por mercancía en consignación, que sería otra situación distinta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la mercancía en consignación el propietario soy yo. Si el otro no me deja, si yo soy el propietario, yo puedo tomar mercancías. Si mi cliente no me deja coger esas mercancías, entonces prácticamente es una venta disfrazada. De cualquier manera, eso tendría que definirse en el contrato de la mercancía en consignación. Y las instrucciones del contrato entendería quién, en qué momento, hasta qué momento es mía y a partir de qué momento ya no es mía. Eso sería el tema de mercancías en consignación. Les he dicho que los costos ABC no existen en NIF. Esa metodología es simplemente de carácter administrativo y gerencial, no tiene que ver nada con NIF. El que la quiera seguir usando la puede usar, o sea, no tiene ningún esquema de eso. Nos dicen que las NIF están al 2009, sí, están al 2009, pero el material complementario ha venido saliendo todo lo demás. Ya dentro de unos minutos les damos el link. Para esto no tengo cómo colocar el chat directo para el tema de colocar dado el volumen, pero ya les vamos a colocar el link donde están el material de entrenamiento. Adicional a eso, ese material de entrenamiento lo hemos publicado en Actualícese, lo hemos publicado en videos. Muchísimas personas lo conocen. O equivalente a la provisión de cartera. Es simplemente un concepto, un manejo de términos. Les repito, me parece que ahí nos quedamos en la forma. Si quieres llamarlo provisión, llámalo provisión. Si quieres llamarlo deterioro, llámalo deterioro. La metodología sí es totalmente distinta y no tendría que ver nada de ese tema. Ok, bueno, de cualquier manera, entonces vamos a hacer, ciñéndonos al respeto por los asistentes, vamos a hacer nuestra pausa de las 12 del día, regresamos nuevamente a las 2 de la tarde para que ustedes tengan en cuenta estos horarios y continuamos con nuestro proceso para que ustedes lo puedan básicamente seguir leyendo. No se les olvide, este material para los suscriptores oro lo van a poder repetir cuantas veces lo consideren necesario y sus preguntas tendrán el espacio de estándares internacionales para hacerlas. No se preocupen si no alcanzamos a evacuar esta cascada de preguntas, que me encanta que la hayan hecho, porque vamos a tener un muy buen material para los próximos consultorios. Realmente esto es lo que busca Actualícese, que tú preguntes para que se enriquezca la comunidad contable. Sin embargo, ten en cuenta que tenemos que respetar un temario que nos hemos comprometido y no vamos a alcanzar a responderlas todas. Si al final vamos bien de tiempo, nos devolvemos y no habría ningún caso. Nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Muchas gracias.
Bueno, ya son las 3, ¿no? Oigo, las 2. ¿Está viendo la pantalla? Está cargando, profe. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Reiniciamos entonces este seminario y ¿Qué tal el sonido? Señor. ¿El sonido bien? Sí, señor. Creo que está bien. Ok. taller a la vez, precisamente de aplicación ya definitiva Por favor, me avisan faltando un cuartico, ¿no? Para que no se me estresen ahí. de lo que es la SNIF, a pesar de que tenemos que plantear muy bien todo lo que corresponde a la parte conceptual, porque definitivamente la parte contable es la que menos se impacta. Ahora hay que hacer unas reclasificaciones, hay que tener en cuenta algunos aspectos, pero no es la que realmente pesa. Por eso vamos a hacer nuestra segunda parte del día de hoy, iniciando con lo que es propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo es uno de los rubros que más se impactan y es uno de los rubros muy sensibles frente a todo lo que tenemos que manejar precisamente en este aspecto. El primer punto que vamos a manejar son los conceptos de medición, que igual como lo hicimos con el inventario, vamos a tener en cuenta los valores a depreciar que incluyen lo que es el valor de rescate, valor de salvamento o valor residual, la vida útil del bien que tenemos, que vamos a depreciar, los métodos de depreciación, cuáles tenemos, por ejemplo, el método de línea recta o lineal, saldos decrecientes, o por uso, que podríamos tener en cuenta unidades de producción o incluso horas trabajadas. Corregir la vida útil de esos activos, ¿por qué? Porque la utilización de los métodos fiscales hizo que todos nuestros activos fijos, o al menos una gran parte de ellas, prácticamente estén totalmente depreciados. Los mantenimientos importantes, que son básicamente el manejo de mejoras, la posibilidad de tener bienes por partes, donde tampoco tenemos que exagerar ahora un nivel de detalle bastante alto, simplemente lo que corresponde a lo principal y dependiendo de la importancia que ésta tenga, y lo que es el deterioro y la revaluación. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada uno de ellos, todo lo que corresponde a la vida útil, al valor de salvamento, se tienen que revisar cada año. En NIF para pymes hay una consideración, es siempre y cuando haya movimientos o cambios significativos. En cambio, en NIF plenas, todos los años se debe de alguna manera determinar qué ha ocurrido con estas estimaciones que corresponden a valor de salvamento y valor residual y la vida útil, pues, por supuesto. Cualquier cambio o de pronto cualquier corrección de algún error que nosotros tengamos por algún motivo, entonces tenemos que dejarla planteada en cada una de las revelaciones y hacer los respectivos ajustes a que tengamos al lugar. La corrección del error será un recálculo aritmético que tendrá que hacerse de manera retroactiva con respecto a algo. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer en este caso. Vamos a tener que reclasificar, hay bienes que se consideran que en este momento son propiedades de inversión, pero deberían denominarse, por ejemplo, están clasificados como propiedad, planta y equipo, pues tendremos que pasarlo definitivamente a propiedades de inversión. En este momento están como propiedad, planta y equipo, pero debemos denominarlos propiedades de inversión, es a lo que estoy haciendo referencia. Las propiedades de inversión, ya no lo hemos mencionado, pero son bienes inmuebles, terrenos, edificios o partes de ellos que están destinados para generar alquileres. Es decir, no me dedico al alquiler, me dedico a cualquier otra cosa. Sin embargo, parte de esos bienes me dedico al alquiler. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Tengo una construcción partida en 2 pisos. El primer piso
está dedicada a los locales, a la parte comercial de la empresa, y el segundo piso está dedicada a la parte administrativa. Todo eso sería, lógicamente, propiedad, planta y equipo. Ahora supongamos que la empresa cierra ese punto de venta y lo alquila y sigue en la parte del segundo piso, solo en las partes, en lo que es lo administrativo. ¿Qué ocurre con ese primer piso? Ese primer piso, como lo va a entregar en alquiler a un tercero, se convierte en propiedades de inversión. Tengan en cuenta el mismo bien fraccionado en dos partes. El piso número 2, propiedad, planta y equipo, porque está destinada a la administración. El piso número 1, destinado a un arriendo, al alquiler, pertenece a propiedades de inversión. Si yo compro un lote y todavía no sé qué voy a hacer en ese lote, en ese momento ese lote será propiedades de inversión. Entonces, observen ustedes que a puntos muy sutiles podríamos denominar una propiedad, planta y equipo que hoy la tenemos, se va a denominar propiedades de inversión. Lo segundo, mantenidos para la venta. ¿Qué significa esto? Bienes que yo voy a destinar o que tengo la intención de venderlos. Si tengo la intención de venderlos, pues entonces definitivamente ya no son propiedad, planta y equipo, porque de alguna manera los voy a vender. Esto causa y vale de pronto ampliarlo aquí, puede causar dudas dentro de las muchas que podamos tener. Mientras en muchos países cuando se va a vender, las empresas sacan los bienes y los destinan, los alejan de la empresa. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, y hablamos de Colombia específicamente, normalmente lo utilizamos hasta el último día que se venda. Eso normalmente no es un activo para la venta. Normalmente no lo es. Luego nosotros, si ya hemos destinado a venderlo, es porque tenemos definido, ya está decidido venderlo. Entonces, de cualquier manera, ahí vamos a tener un pequeño tránsito donde vamos a manejar esa circunstancia. Solamente al 31 de diciembre, o sea, al corte, al cierre, a pesar de que en NIF no necesariamente ese es el cierre, deberíamos nosotros analizar si definitivamente lo vamos a vender o no lo vamos a vender. Otro aspecto son los activos biológicos, que como lo hablamos en los inventarios, también hay activos biológicos aquí en propiedades, planta y equipo, en nuestra actual estructura contable. Por ejemplo, cultivos de muy largo rendimiento o a un plazo supremamente largo. Segundo, animales, por ejemplo, como es el caso del ganado lechero, el ganado para la cría, por ejemplo, el ganado, la parte de caballos que pueda yo tener, podríamos tener también ovejas y sus lanas, podríamos tener las mismas en las avícolas, las gallinas en los galpones para la obtención de huevos y así sucesivamente. En cultivos también podríamos tener, como es el caso, por ejemplo, de la palma africana, que la palma africana se cultiva durante un tiempo y obtenemos unos beneficios por un tiempo también determinado, pero que al final me toca desbaratar, desmontar, desmantelar todo ese cultivo y volver nuevamente a la siembra. Entonces, eso también podría manejarse bajo esa perspectiva, porque el crecimiento de la planta para la obtención del fruto está alrededor de unos 5 años, entonces es un tiempo bastante grande. Habíamos mencionado los repuestos, que en los repuestos, por ejemplo, en el caso es cuando viene de inventarios y los utilizamos para unas piezas específicas. Vamos a tener en cuenta, entonces, que aunque lo vamos a ampliar ya dentro de poquito, que los he tenido en ascuas con el tema de repuestos, vamos a manejar, es muy asociado cuando bienes por partes.
No necesariamente, pero puede ir asociado y en esa relación podríamos de pronto tener una visión un poco más amplia. Yo les he hablado de que la diferencia en cambio y los intereses se llevan a los resultados. Muy bien, existe una definición solo para las NIF plenas, que se conoce como activos aptos. Los activos aptos son bienes tangibles, intangibles, que demoran un tiempo considerable y sustancial para su terminación. Ese tiempo considerable y sustancial no lo define las NIF, lo define la empresa. En la experiencia de lo que se ha hecho en distintos países donde han aplicado el término de activo apto, normalmente se ha hecho para bienes cuya demora en su terminación puede ser superior a un periodo. Es una de las formas como se ha podido contemplar. Yo diría que la empresa podría tomar algún otro tipo de decisión. En los activos aptos también puede haber inventarios. Inventarios obviamente de naturaleza específica. Por ejemplo, supongan ustedes que ustedes fabrican maquinaria a la medida, unas tolvas para que una empresa pueda guardar unos cereales o granos en general, y luego por esas tolvas pasan a un proceso de producción, si acaso ese fuera el caso. Resulta que elaborar esas tolvas para el fabricante es un inventario hecho a la medida. Para la empresa es puede ser un activo en construcción siempre y cuando quien lo fabrique sea ella misma. Cuando yo entregue el inventario, entonces en ese momento lo estaría vendiendo. Puede ser que yo ya lo entregue instalado o puede ser que haga las partes por otro lado y llegue solamente al montaje. Entonces observen que todo eso habría que definirlo. De la misma manera, una empresa, entonces, si va a fabricar todo esto, ese inventario va a tener una demora bastante prolongada, posiblemente 6, 8, 10 meses o más. Podría llegar a demorarse dependiendo de qué es lo que le están solicitando. Asimismo, por ejemplo, el caso de un bien tangible. Incluso si observamos en la NIC 23, colocan como ejemplo la fabricación de plantas, la fabricación de una hidroeléctrica. Allí se puede notar fácilmente que la palabra considerable y sustancial adquiere bastante significancia precisamente para esto. No es sustancial ni es considerable que algo se demore un mes o 2 meses o 3 meses, pero de pronto si ya se demora 6, 8 o más meses, tal vez estaríamos hablando ya de algo plenamente considerable. Entonces eso lo encontramos precisamente en la NIC 23 y en la sección 25 de intereses, que tiene que ver con los activos aptos. En NIF Pymes no existe esta definición, no la hay, solamente existe para NIF plenas. Por lo tanto, seguimos diciendo que los intereses normalmente no se van a capitalizar, la diferencia en cambio no se va a capitalizar, y también me dicen que los descuentos también se van a hacer menor valor del bien. Observen ustedes que el manejo del inventario y el manejo de la propiedad, planta y equipo son muy similares. Por ser similares, entonces, pues por obvias razones, tienen una estructura bastante fácil de entender, porque entre ellas se pueden retroalimentar. Lógicamente, no podríamos decir que son iguales, serían similares. Vamos entonces a hacer lo que corresponde a la reclasificación. Sacamos de crédito
de propiedad, planta y equipo, cultivos y plantaciones, pueden irse ustedes a su plan de cuentas y se van a dar cuenta que ahí hay unos rubros dedicados a esto y los reclasificaría al grupo de activos biológicos. Por lo cual, tendríamos nosotros dos clases de activos biológicos, los que se llevan a valor razonable y los que se deprecian. Serían del grupo de los que se deprecian. Activos biológicos, cultivos, o saco de propiedad, planta y equipo, semovientes, animales, para activos biológicos de la misma naturaleza. Los terrenos, construcciones y edificaciones que yo considere que cumplen con la definición de propiedades de inversión, o sea, inmuebles dedicados al arriendo, ojo que son estrictamente inmuebles dedicados al arriendo, entonces también hago un crédito a terrenos, construcciones y edificaciones y los traslado a propiedades de inversión. En pymes, esas propiedades de inversión no habrían necesidad de pasarse, o esa propiedad, planta y equipo, no había necesidad de pasarse a propiedades de inversión cuando por algún motivo yo no puedo hacer un avalúo y llevarlo a valor razonable. Ahí habría una diferencia bastante sustancial en materia, pues, precisamente de lo que corresponde a los propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión. Adicional a eso, las propiedades, planta y equipo en NIF para pymes no manejan el concepto de revaluación, es decir, el costo revaluado. Sin embargo, en la implementación por primera vez y por una sola y única vez se permite. En pymes, aclaro, en plenas, cada año, como ya lo habíamos dicho antes, tocará hacer el avalúo respectivo, no cada 3 años, todos los años. Los que estén clasificados dentro del grupo 1, todos los años tendrán que hacer avalúos. Y los inventarios de repuestos que se clasificarían hacia la propiedad, planta y equipo y del cual hemos hablado. Elementos del costo, mire que son muy similares a los del inventario. El precio de adquisición, honorarios legales de intermediación, aranceles, impuestos no recuperables, eso incluiría cualquier impuesto que yo no tenga forma de compensarlo, como es el caso del IVA. El IVA, en el caso de la propiedad, planta y equipo, es mayor valor del bien. Hay que restar los descuentos comerciales y las rebajas. Hay que cualquier costo directamente atribuible. ¿Qué tipo de costos? Por ejemplo, la preparación, manipulación, instalación, todo lo que es el montaje y cualquier valor adicional hasta que esté listo para su funcionamiento adecuado. Es una definición relativamente muy parecida a la que hemos manejado, sin embargo, nosotros le hemos agregado elementos de diferencia en cambio y de intereses. El desmantelamiento, elementos nuevos. ¿Qué es el desmantelamiento? El desmantelamiento, nosotros tenemos un monto que de alguna manera al futuro es una estimación que yo estaría pensando le va a costar a la empresa volver a dejar todo como estaba. Costos de reubicación, eso también lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Los costos de rehabilitación de un lugar, por ejemplo, me piden que yo alquilo un lugar y después al finalizar me dicen que lo deje como estaba. Y ahí había puesto máquinas, había puesto de todo. Y esos costos de acondicionamiento para dejar el lugar con las mismas características que lo contraté, pues habría que tenerlo en cuenta. Y en general cualquier obligación adicional en que incurriría la empresa. Una situación para NIF plenas, esto sí es específico de NIF plenas. Si la máquina en su etapa de pruebas genera ingresos o genera productos de prueba y yo los vendo generando ingresos para efectos de las NIF, como el producto, como la máquina todavía no está a punto, entonces esos ingresos restarán el valor de la propiedad, planta y equipo y esos costos o gastos para fabricar los productos tendrán mayor valor de la máquina.
Ahí pueden darse cuenta que es una diferencia sustancial frente a lo que nosotros hemos venido manejando toda la vida. Otra situación adicional es que si una propiedad, planta y equipo, cuando yo la adquiero, el plazo es bastante prolongado y yo voy a pagar hacia muy largo plazo, pues entonces tendré que tener en cuenta que se descontará, porque yo voy a tener en cuenta son los pagos a valor presente de todos esos valores futuros que voy a tener en cuenta. Simplemente por puntualizar, que se los dejo a ustedes. Valor depreciable, pues es el valor de adquisición menos el valor de rescate o salvamento. ¿Para qué me sirve conocer el valor depreciable? Es la base de depreciación. Nosotros normalmente no hemos tenido la disciplina de manejar el valor de salvamento, no hemos acostumbrado. Por lo tanto, nosotros tomamos un bien e inmediatamente, apenas lo recibimos, empezamos a depreciarlo. Observen ustedes el caso de una bodega. Una bodega que me cuesta 1.000 millones de pesos. Compro la bodega, no calculo valor de salvamento, sino que empiezo a depreciarla. Ahora hagamos el análisis como NIC nos lo pide. Compro la bodega, vale 1.000 millones de pesos. Me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál será su valor de rescate o valor residual? ¿Cuál es la definición? Es el valor que va a obtener la empresa a valor presente por la venta después de un determinado tiempo, descontándole lo que me costaría venderlo y cuando alcance la antigüedad y haya terminado su vida útil. Tengamos en cuenta que la vida útil es el tiempo que me demoraré yo en utilizarlo, el tiempo que yo voy a utilizar ese bien. Entonces yo a mi bodega de 1.000 millones de pesos le tengo que restar el valor residual. ¿Cuánto valdría esa bodega si la compro hoy dentro de 20, 30, 50, 70 años? Posiblemente incluso hasta valga más. Por lo tanto, nuestra sugerencia es, cuando sea un bien de estas características, no lo depreciemos. ¿Por qué? Porque el valor residual, recuerden que yo voy a estar recalculando el valor residual, lo tengo que analizar todos los años. En la medida en que va pasando el tiempo, posiblemente ese valor residual cambie, y al cambiar ese valor residual, es decir, el valor de salvamento, el valor de adquisición menos el valor de salvamento, y si el valor de salvamento o valor residual baja, entonces en ese momento sí me dará base de depreciación. Al hacer eso, entonces en ese momento sí lo empezaría a depreciar. ¿Y por cuánto? Por el tiempo que le resta de vida útil. Puede ser que yo los primeros 10 años no lo deprecie, pero puede ser que los 15 restantes sí lo haga. Todo dependerá del análisis de ese valor residual y de esa vida útil. La vida útil entonces es el tiempo que la entidad destina, pretende que va a utilizar un bien. No es la duración del bien, es el tiempo que la empresa cree que va a tener ese bien en su poder. Para que ustedes me entiendan, pongamos otro ejemplo. Los gerentes de las empresas tienen sus vehículos dentro de la empresa. Normalmente renueva vehículo cada 3 o 4 años. ¿Cuál es el valor de rescate de ese bien? Pues lo que normalmente le pagan por la retoma del vehículo. ¿Cuál es la vida útil de él? Para él la vida útil será 3 o 4 años. Es lo que recomendaría el análisis anterior. Por lo tanto, si un propietario empresario compra un vehículo que vale 100 millones de pesos y su valor de rescate es 60 millones de pesos, ¿no? Entonces le quedará por depreciar 40 millones de pesos. Si la persona va a renovar dentro de 4 años, cada año la alícuota anual será de 10 millones de pesos. Entonces ahí pueden darse cuenta ustedes de que esa es la mecánica. Aquí no nos estamos... Esto todo está en el decreto 2649. Absolutamente todo. De la misma manera, aquí no hay ningún cambio. Otra cosa es que nosotros no lo hemos hecho de manera juiciosa.
El valor residual y la vida útil, como son valores que no son exactos, las llamamos estimaciones. ¿Qué significa? Que cuando yo esté haciendo revelaciones y digo que tengo unos bienes con valor residual y vida útil, yo tendré que decir con qué argumentos llegué a ese valor residual o a ese tiempo de vida útil. Recuerden que las revelaciones son precisamente toda la información adicional que requieren las cifras para poder ser sustentadas. ¿Qué ocurre si ajustamos la vida útil? Pues si ajustamos la vida útil, entonces la depreciación acumulada, que es de naturaleza crédito, la vamos a debitar y el ajuste lo llevamos al patrimonio. Si eliminamos el ajuste por inflación, debitamos el patrimonio y acreditamos la propiedad, planta y equipo y los ajustes por inflación. Y si lo que hacemos es un deterioro, entonces manejaremos la propiedad, planta y equipo con su correspondiente deterioro, crédito hacia el patrimonio por primera vez. Recuerden que cuando yo manejo revaluaciones y hay futuros deterioros, yo voy revirtiendo la revaluación hasta que llegue a cero. Si se sigue deteriorando, empiezo a crear el deterioro. Si por algún motivo revierte el deterioro, tengo que ir revirtiendo hasta que llegue a cero y luego sí ya puedo llegar a valorizarlo. ¿Qué alternativas de medición tengo? Valor razonable, revaluación o las mismas valorizaciones que tenemos, o mantenemos el saldo contable. Debemos tener en cuenta que el ajuste por inflación, tal como lo expresamos, también se elimina. En NIP para pymes no voy a tener todas esas alternativas, porque la modalidad será costo, depreciación, deterioro. El hecho de que sea costo, depreciación, deterioro, significa de que yo la propiedad, planta y equipo no la ajusto, sino que la llevo directamente por su valor histórico. En este momento de transición, sí nos van a permitir actualizar esos valores. Eso que les estoy comentando es solo una única vez. Solo única vez me van a permitir valorar mis bienes. De cualquier manera, en este momento se ha hecho una solicitud a IASB para que analice a ver si las pymes también pueden utilizar el método de revaluación. Cuando yo tengo los activos, lo primero que tengo que evaluar es cuáles ajusto, cuáles no ajusto y cuáles divido por partes. ¿Cuáles ajusto? Pues aquellos activos que son relevantes para la empresa. ¿Cuáles no ajusto? Ustedes se imaginan yo ajustando un tema de silletería o una sala, bienes que no generan ninguna importancia, o tengo un computador del año 98 y lo tengo todavía utilizando, que sería una muy buena reliquia para conservar. Entonces, ¿valdría la pena ponerme a valorar un computador que tiene semejante obsolescencia? Yo creo que lo más seguro es que no. Entonces, por eso digo, algunos se ajustan, otros no se ajustan y otros divido por partes. ¿Cómo hago la revaluación? Lógicamente, lo que hago es, ahora le ponemos números, primero tengamos claro el concepto, hago un débito cancelando la propiedad, planta y equipo, de la depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo. Voy a utilizar primero el método de evaluación, que es el saldo contable que hay de depreciación. También cancelo todo el saldo que haya de maquinaria, del costo, bien sea del activo, bien sea maquinaria, bien sea vehículo, bien sea una construcción. También creo, por eso debito, el valor del avalúo y cancelo, perdón, y simultáneamente creo dos alternativas. Si estoy en plenas, llevo a superávit por revaluación, pero si estoy en pymes, lo manejo todo como ajuste por primera vez. No existiría un superávit por revaluación. Entonces, los dos últimos del patrimonio son alternativos. ¿Manejo yo el ajuste por inflación? También lo cancelaría, como lo hemos dicho.
No lo hice allí porque en la parte de atrás teníamos que ya habíamos cancelado lo Profe, qué correspondiente. pena, ya falta un cuarto para las 10. El método incremental. El método incremental consiste en ¿Estamos listos? hacer un avalúo, compararlo con el valor en libros y el mayor valor lo vuelvo porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bien que en libros vale 100 y el avalúo son 120, significa que el bien nuevo hay que incrementarlo en un 20%. Entonces, ese porcentaje... Entonces, por favor, dejemos ahí, tomemos el tiempo 1.27, ¿vale? Un momentico, Sí, señor. para que no se nos corte así como... ¿Hasta ahí cómo vamos? Los ejemplos que se han dado son como muy sencillos, ¿no? Que ya saben débitos y créditos simplemente porque son ejemplos de reclasificación. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, si Dios quiere, pues nos hablamos mañana. Que dejen ese mal genio y lo mismo, vamos a ver cómo les falta bellezas ahora. Que dejen Bueno, ese mal genio y lo mismo les deseo por si las moscas. Bueno, profe. Gracias, Que profe. descanse. Descanse. Gracias, profe. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Amén.